Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida al taller. Mirad que os presento hoy. ¿Os acordáis de Jota? Pues ha decidido que quiere estar disfrazado de cavernícola. Estos niños tienen un arte que no hay quien lo aguante. Mirad, tiene un palo que dice que le encanta jugar con él, que es muy divertido porque va detrás de los dinosaurios. También le puse una gorrita de quita y pon, el pantaloncillo también es de quita y pon, y un tirante con un huesecillo. Va descalzo porque dice que en esta época no había zapatos. Pues vale, si él lo dice, perfecto, yo no voy a discutir con él. Si queréis ver cómo le he hecho este disfraz, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Compis, vamos a desglosar un poco los materiales porque son muchas piezas y no quiero que haya ningún tipo de enredo, porque es muy fácil de hacer este disfraz de cavernícola para nuestro pequeño Jota. Mirad, yo he dibujado aquí lo que se supone que es un bastón de madera, ¿sí? Lo he hecho por la parte del revés. En fieltro, he utilizado fieltro para esta parte de la ropita porque no quiero que sea algo duro, quiero que quede como algo abrigadito y un poco ligero para que podamos coserlo bien. Podéis utilizar otro tejido, yo lo he hecho con fieltro y es el que os recomiendo. En este caso he utilizado la parte del revés del fieltro porque la parte del derecho es muy finita, está como muy trabajada y esta es más rugosa, por eso he decidido hacerlo por la parte del revés. Lo que he hecho ha sido dibujar el patrón y bueno, pues a mano alzada, porque ya veis que no están ni iguales, he dibujado estas medios círculos, estas medias lunas. Es un dibujo un poco extraño, pero que vosotras juguéis con la imaginación. Yo os voy a dejar este dibujo porque es el que he hecho, pero veréis que es muy sencillo. Lo que voy a hacer va a ser con una puntada de tallo o un pespunte, una puntada reseguida, una puntada de cadeneta, con cualquier punto que vosotras sepáis hacer y que se os dé bien. Simplemente vamos a coger con hilo negro doble o hilo de torzal, el que tengáis. Vamos a marcarle por aquí todo este contorno, la parte del interior. Una vez que lo tengamos hecho, pondremos derecho con derecho y por la parte exterior vamos a coser y lo vamos a hacer por donde nos vaya marcando el patrón. Coseremos todo el contorno dejando un trocito sin coser para dar la vuelta. Yo creo que en esta parte de aquí es la zona que mejor lo vamos a hacer. Dejaremos este trocito sin coser y coseremos desde un lado hasta donde está marcado, saltamos. No olvidéis hacer el retroceso para que no se nos abran las costuras. Coseremos desde aquí hasta el final. Cortaremos todo el exceso de costura y daremos la vuelta. Después simplemente será rellenar y coser a mano con puntada escondida el trocito que está sin abrir. Ya veis que no es nada complicado. Es más la explicación que en realidad hacerlo. Después, el huesecito que lleva en la cadera. Yo he sacado este patrón, creo que le va a venir bien. Igual, vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Vamos a coser por todo el hueso, menos un trocito que vamos a dejar sin coser. Empezamos, damos toda la vuelta y terminamos. Recortamos el exceso de costura, damos la vuelta y rellenamos y cosemos con puntada escondida. Súper fácil. El fieltro se trabaja muy bien, es muy limpito de trabajar. La gorrita, en lo que os he dado hasta ahora hay que dejar margen de costura. La gorrita no tiene margen de costura añadido, ya lo tiene incluido, por lo tanto hay que cortarlo tal cual están los patrones. ¿Veis? Tal cual los tenemos, se recortan. Así, de esta forma, sin dejar ningún margen de costura. De esta pieza vamos a cortar 6 trocitos también en fieltro. Vamos a cortar una vez en fieltro, no, 2 veces. Voy a cortarlo 2 veces. Se me ha ido un poco de la pinza. Voy a cortarlo. Ahora sí, ahora ya tengo las piezas.
Mirad, vamos a cortar 2 veces. Voy a poner aquí porque estoy marcando el revés de las piezas para ponerlos la decoración por el derecho. Vamos a cortar 2 veces la parte de la visera de la gorrita y una vez en cartón un poquito más pequeño que el patrón que os dejo. Yo lo he hecho más o menos a ojo, pues como medio centímetro de arriba y medio centímetro de abajo. Esto solamente lo vamos a utilizar para darle forma y darle fuerza para que no se nos doble la visera, nada más. Bueno, pues de aquí ya tenemos también 2 partes en tejido y una en cartón. Ahora vamos a cortar una vez esta parte de la vista y lo vamos a hacer colocando el doblez de la tela justo así. Y daremos la vuelta y cortaremos por este lado. A ver, mirad, lo vamos a colocar con el doblez de la tela hacia un lado. Da igual si dobláis la tela como si lo hacéis de un lado y después de otro, sin margen de costura. Ya está también añadido. Esto por otro lado, que esta es la vista. Y ahora vamos a poner nuestro patrón. Mirad, yo en un principio, hasta que se lo pruebe, lo he cortado en recto. Ahora lo voy a decorar por la parte del derecho. También aquí voy a colocar una marca como que esto es el revés de la tela. Y ahora lo voy a poner por el derecho. Vamos a utilizar después, cuando lo tenga ya más o menos hilvanado o tal, se lo voy a probar porque es un tejido grueso y no quiero que me quede duro, quiero que me quede blandito. Entonces yo en un principio he marcado esta parte de aquí para que no me quede tanto vuelo en la cintura, porque la parte de la piernecilla la necesitamos ya que va sentado. Es un bebé regordete sentado y necesitamos un ancho diferente que si fuese un bebé de pie o un muñeco de pie. Entonces en un principio lo vamos a dejar así. También os voy a dejar un enlace a este vídeo donde preparé las aplicaciones para colocarlas en estos tejidos. Lo hice para Abril Cavernícola y ahora lo voy a hacer también para J Cavernícola. Es muy fácil, simplemente tenemos que utilizar un poquito de friselina y en esta ocasión yo tengo popelín. Ahora lo voy a hacer igual que hicimos anteriormente. Mirad, aún tengo las líneas trazadas del vídeo anterior. Pues tan fácil como seguir las líneas. Todo esto, toda esta información os la dejaré aquí arriba de este vídeo y debajo en la cajita de información, ¿vale? Y es esto, ¿veis? Triángulos de diferentes tamaños y después con la plancha los vamos a ir pegando tanto al pantalón como a la visera de nuestro J Cavernícola. Ya os digo que en el vídeo está súper bien explicado, ¿veis? Haremos las formas de triángulos y los iremos dejando sobre el pantalón. Después quitaremos el papel adhesivo, planchamos y tendremos ya decorado con estos triangulillos que son realmente de los cavernícolas. Ahora quiero comentaros una cosa, cómo voy a hacer el tirante que lleva el pantalón. Sabéis que no me complico para nada, que me gustan las cosas muy sencillas. Mirad, yo he trazado aproximadamente, he calculado unos 30 centímetros de largura lo que me va a llevar el tirante, y lo que he hecho ha sido con una regla de 30 centímetros he marcado 30 y la anchura de la regla que son 3 centímetros me parece. 3 centímetros más o menos, como a unos 4 o 5 centímetros yo calculo que puede llevar el huesito, que sería más o menos aquí. Aquí le vamos a colocar el hueso. A partir de aquí voy a cortarlo de forma irregular, intentando no pasarme de los 4 centímetros de ancho. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mirad, aquí voy a respetar la parte de la anchura y aquí, por ejemplo, pues mirad, me voy a salir así un poquito, nada, poca cosa. Voy a volver porque se trata simplemente de hacerle un pequeño toque. ¿Veis? Voy a volver y ya está, y seguiré mi camino. Puedo hacerle otro si quiero, pero ya os digo, no quiero pasarme del camino trazado. ¿Veis? Y así lo voy a ir haciendo. Me da igual poner estas esquinas a un lado que a otro, porque ya os digo que la medida es la misma. Y ahora en este otro lado voy a hacer igual, pero en la misma dirección. Lo único que no lo voy a hacer a la misma altura. Por ejemplo, voy a venirme
por aquí y lo voy a hacer aquí. Voy a salirme hacia abajo ya os digo, muy poco, y ahora vuelvo a subir, más que nada por llevar la misma dirección. Realmente es como si fuesen rasgones, no va cortado exacto. ¿Veis? Ahora subo y vuelvo otra vez a unirme a la línea, y de esta forma, ¿veis? Vamos a hacerle este pequeño detalle para que no quede tan recto. Y aquí no le voy a hacer nada más porque es un bebé muy pequeño. Pues mirad, así es como va a ir el tirante de nuestro pequeño J. Si vemos que después le queda muy grande, se recorta, se hacen estos triangulitos más pequeños, que lo ponemos y no nos gusta, ningún problema, se recorta recto y punto. Bueno, pues compis, vamos a ya que hemos hecho este recopilatorio, vamos a ponernos manos a la aguja. En un momento lo tendremos todo hecho. Yo voy a bordar esto, voy a coser a la máquina las piezas que necesito coser. Este tirante lo dejamos porque no nos va a servir ahora mismo para nada. Voy a planchar todos estos triangulitos y voy a armar la gorra. La gorra no hace falta que os grabe nada porque ya le hicimos una gorra exactamente igual a J Veranito. Os dejaré también el enlace de ese vídeo arriba de este vídeo y debajo en la cajita de información, porque es un vídeo que hice muy completo dándonos un montón de tips y de ideas y truquis, y tampoco vamos a repetir los mismos vídeos. Lo único, ya os digo, la forma de decorar es exactamente igual que la que he utilizado para hacer a la bebé Abril Cavernícola. Sin más, vamos a ponernos manos a la aguja. Bueno, compis, pues mirad, ya tengo la gorrita hecha y preparada para ponérsela a nuestro J Cavernícola. También le tengo, parecía un jamón, también le tengo hecho el bate o el palo o como queramos llamarle. La verdad es que creo que queda bastante gracioso. Os iba a comentar que si no queréis hacerlo a mano no pasa nada, le podéis pasar un pespunte a máquina por el dibujo que yo os he marcado, por el que vosotras queréis hacerlo, y ya está, no hace falta que lo cosáis a mano. Pero veis, le he dejado un trocito aquí bastante flojo porque no sé si se lo dejaré así un poco colgando, lo dejaré más bien recto. De momento lo vamos a dejar aquí, que ya lo tenemos hecho. Mirad, le puse los trocitos de aplicación en negro, igual que al resto de los tejidos, y lo que hice fue pasar un pespunte y lo he cosido de los laterales y de la zona del centro. Al final sí que le he metido la parte interior del patrón. Estaba en duda si lo metía o no, pues al final se lo puse. ¿Veis? Lo he puesto en esta posición y después le di la vuelta y lo puse en esta otra, y he marcado lo que a mí me ha parecido más o menos, pues eso, unos cuantos piquitos, ¿veis? Para que me queden más o menos por los dos lados iguales. En la zona de aquí de la entrepierna no se lo he marcado hasta la zona de costura, le he dejado un dedo a cada lado porque así creo que va a quedar mejor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar todo este exceso de costura y vamos a recortarle la parte de abajo de la piernecilla, el largo, y después lo que haremos será directamente pasarle una goma, o quizá también estaría bien ponerle una cuerda, pero creo que no se le va a ver y va a quedar más bonito si le damos más importancia a los detalles como el hueso y demás. Mirad, voy a tomar así las dos partes para que me queden iguales y voy a venir salvando esta costura, me voy a venir desde aquí. Esta parte la voy a igualar y esta la voy a cortar así. Después, si nos parece que está muy larga, pues lo hacemos un poquito más corta. Si queremos más picos o menos, ya a gusto de cada una. El fieltro nos deja jugar como nosotras queramos, nos da mucho margen. Yo le he puesto más o menos unas cuantas aplicaciones en negro,
pero si vosotras queréis más, le podéis poner más. Yo lo he dejado más como un detalle que realmente como aplicaciones. Ya sabemos que cada una tenemos unos gustos diferentes y que hay que respetarlos todos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a darle la vuelta y vamos a ponerle la goma. Y ya tendríamos el pantalón terminado. Es que ya os digo, se hace súper rápido. Mirad, vamos a coger desde aquí y vamos a doblar por donde tenemos marcado. Como es fieltro y es muy grueso, no vamos a hacerle doblez y doblez, sino que lo vamos a doblar solamente una vez. Y le vamos a hacer justo pues donde nosotros veamos, le haremos más o menos la anchura de la goma y ahí le dejaremos un pespunte. Como no se deshilacha, no hace falta que dejemos mucha cantidad de tejido, solo un poquito será suficiente. ¿Veis? Y ahora con esta parte así vamos a pasarle pues como 1 centímetro o así de costura. Vamos a dejar un trocito así en un lateral sin coser para poder meter la goma y ya está. Y con esto yo creo que estará finalizado. Voy a pasar un pespunte a máquina y a pasarle la gomita. Bueno, pues mirad, es tan rápido este tutorial que ya casi está hecho. Así le queda el pantaloncillo. Mirad, lo vamos a dejar así un poquito bajito para que enseñe el ombligo, pero como veis yo creo que esta largura le queda bien. Ahora vamos a terminar de ponerle los últimos detalles. Mirad, os comento, he sido incapaz de darle la vuelta a este fieltro. Es un fieltro muy grueso, mirad, es muy gordito. Me gusta mucho porque lo utilizo para hacer los abrigos y las cosillas de las muñecas, pero de verdad es tan sumamente gordo que no he podido darle la vuelta. Plan B, un trocito de loneta que tenía por aquí y he hecho exactamente igual. Lo he cosido, le he dado la vuelta, lo he rellenado y le he cosido la puntada escondida, le he cerrado este trocito y ya está. Ahora vamos a ponerle este detalle de cinturón. Mirad, yo había pensado ponérselo así, que tal cual le queda súper mono, y aquí ponerle el huesecillo. Entonces he cogido hilo de torzal doble, en este caso negro, y lo voy a hacer muy sencillo. Voy a cogerme esta parte de aquí, voy a dar aquí una puntada, voy a salir por aquí por la parte alta de lo que sería el cinturón sin coger el hueso, y ahora voy a pasar por la parte de atrás y voy a salir otra vez por la parte del pantalón. Solo es para sujetarlo un poquito nada más. Vamos a pasarlo por delante así. Y ahora vamos a repetirlo al otro lado. Nos venimos hasta la parte de donde empieza la siguiente forma de hueso. Vamos a entrar por la parte de abajo, vamos a pasar por encima del hueso y vamos a volver a pasar por el pantalón. Y así lo vamos a dejar sujeto. Y le hacemos también un poco de decoración. ¿Veis? Así. Simplemente es un pequeño toque. Ahora aquí voy a dar un nudo y ya está. Estos disfraces son muy simpáticos. Se hacen en un momento. ¿Veis? Ahora venimos por la parte de atrás. Le vamos a pasar por aquí, por el medio del bracito. Y nos venimos al otro lado, a esta parte. Como es muy largo lo cortamos. Y atrás no hace falta ponerle ningún tipo de adorno ni nada parecido, simplemente así. Esta parte de aquí la voy a quitar porque no me gusta nada.
así. Lo voy a dejar más recto, me gusta más. Y aquí podemos ponerle un punto de silicona o podemos darle una puntada. Le voy a poner una puntada porque así lo puedo quitar y poner cuando yo quiera, aunque probablemente no tengamos ningún problema para sacarlo por un brazo, pero prefiero darle una puntada y me quedo más tranquila. Pues ya veis que se hace súper fácil y súper rápido, quedan muy bonitos. Y siempre lo importante es que podamos hacerle todas las cositas de quita y pon, porque así con un solo muñeco podemos jugar a tener varios muñecos a la vez. Y esto a nuestras clientas, sobre todo a las pequeñitas, les encanta. Pues aquí le voy a dar una puntada. Voy a coger un poquito del pantalón, vamos a hacer este nudo invisible y vamos a coger un poquito de tirante, igual un poquito de pantalón y un poquito de tirante. No hace falta que esté muy cosido porque solamente es para dejarlo ahí un poquito sujeto. Damos un nudo y escondemos el hilo y ya estará terminado. ¿Veis? No se nota nada y queda pues como más completillo, más, no sé, a mí me gusta más este tipo de detalles, me gusta un montón. Mirad, es que le queda buenísimo. Bueno, le vamos a poner su gorrita. Os voy a decir también que si queréis ponerle el pelo de peluchito blanco como lleva este personaje, os voy a dejar un enlace al vídeo donde os enseñaba a hacer estas peluquitas de quita y pon. Esta peluquita es pequeña porque lógicamente es una peluca de las que yo tenía por aquí por el taller. No está hecha para él ni mucho menos, pero quería que vieseis el efecto. A mí no me gusta con el pelo blanco, a mí personalmente no me gusta, pero si queréis hacer este tipo de peluchito, simplemente hacéis la peluca un poquito más larga. Si tenéis a J hecho, no hay ningún problema porque todo este pelito se lo podemos llevar hacia atrás y podemos ponerle la peluquita blanca por encima. Y si hacéis un muñequito nuevo, pues directamente le ponéis el pelito de peluche. No es más que un trocito de peluchito que yo lo he abierto para que lo veáis un poco mejor. Mirad, veis, es un trozo de peluchito que aquí alrededor yo le he puesto un hilván, un frunce, y queda completamente cerrado. ¿Veis? Queda muy bonito. Lo único que tenéis que hacer es tomarle la medida y ya está. Se hace en un momento y ya os digo que da mucho juego. Pero yo es que no sé, quizá porque me he acostumbrado a ver a J así, pero no sé, no lo veo con el pelito blanco. Pero ya os digo, os doy también la opción B. Y así es como a mí me gusta. No sé, como con más colorido, más mono. Yo creo que así, fijaos, es que es una monada. Es que vamos, no le falta detalle al pequeño. A mí me gusta muchísimo y creo que así ha quedado súper simpático y muy gracioso. Pues ya solamente me queda presentaros el trabajo final. Bueno, compis, pues hasta aquí hemos llegado. Él es J Cavernícola y me encanta. Ha quedado súper gracioso, a mí me gusta muchísimo. Con su huesecillo y con este pantaloncillo así medio corto, medio roto, está súper gracioso. Tiene también su bate o su palito de jugar y la verdad es que también es una monada. Bueno, pues ya sabéis, todas las ropitas de quita y pon y podemos vestir y cambiarle de look a estos muñequitos cada vez que nos apetezca. Espero que te haya gustado, yo me he divertido muchísimo preparando este tutorial y bueno, pues si os apetece hacerlo, adelante. Gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos, por vuestra gran ayuda y sobre todo por acompañarme en el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amiga. Chao.